Hugo, Concha, pues este era tu tema de la semana pasada, creo que se sigue, sigue construyéndose. Traemos varios asuntos hoy, pero te quiero lanzar a un Sí. desafío bastante complicado. Venga. Decía yo en mi editorial hace un momento que me parece que el tema de las plataformas digitales, llámese las que están metidas en el tema del hospedaje turístico o las que están metidas en el tema justamente del transporte, pero pues a veces en otros asuntos, ¿no? Comercios de música o incluso de cine, video, etcétera, son plataformas que pues no miran, son ciegas frente a las demarcaciones de los municipios, de las ciudades, ¿no? De las alcaldías. O sea, en realidad lo ponía con un ejemplo muy breve. Pues tú pides un taxi por una de esas plataformas y le dices, lléveme de la Ciudad de México a Culiacán y te puede llevar. No, Se tienen acabó. limitaciones, ¿eh? No pueden hacer eso. O sea, de hecho, hasta hace poco, por ejemplo, la más famosa de estas plataformas, solo estaba Uber. autorizada para el Estado de México. Y hasta hace poquito creo que la ampliaron a alguien, no sé si a Querétaro o alguna más, pero no podían salirse de jurisdicción. Están hechas localmente, con autorizaciones y permisos locales. O sea, hoy, pero la plataforma, espérame, es que si estoy yo en Naucalpan, sí me pueden llevar a la Benito Juárez, Por o eso, incluso Estado de México, Ciudad de México, puedo pisar sí, Tizayuca, o sea, zona Hidalgo, zona conurbada. metropolitana, pero si les dices llévenme a Puerto Vallarta, te van a decir, yo No no se puedo ir puede. ahí. No puedo. Ahora, en esta lógica, las metrópolis no están consideradas hoy por la propia legislación para este tipo de plataformas. ¿Cómo hacer para, saliéndonos de la discusión que traen ahorita la Unión, el Movimiento Nacional de Taxistas y los taxistas tradicionales, digamos, y las plataformas, entender que sí hay un problema de demarcación mayor, porque las metrópolis no son actor de este tema? Es que hay varios temas que estás planteándome en realidad con tu tema. El problema de hoy de la Ciudad de México, creo que hay que tener mucho cuidado de no confundirlo simplemente con el tema de la plataforma digital y su regulación. Porque la verdad es que propuestas interesantes se les habían hecho a los grupos que hoy están manifestando. Es realmente una rebeldía en contra de un nuevo tipo de empresas que los ha superado por mucho en la calidad de servicios y los servicios que prestan. Entonces, simplemente que me parece a mí que es una manifestación de resistencia contra el futuro inevitable que ya nos llegó, ¿no? Yo creo que eso es un tema más de el sindical. ¿Tú descartarías los argumentos que tienes? Sí, o sea, muchos de ellos sí, A totalmente. ver, si te lo digo, me están cobrando 40,000 pesos por concesión, a los de Uber no les cobran nada. Me están cobrando por la revista y a los de Uber no les están cobrando nada. A mí me están pidiendo que me cambiar la unidad a una unidad híbrida, los de Uber no tienen esa... Estoy diciendo Uber, Pues Didi, tienen en fin, otras regulaciones, ¿no? o sea, Y entonces, distintas, y tienen prestaciones que los de Uber no tienen. Los de Uber no ganan más que lo que hacen con cada uno de sus viajes, no tienen ningún otro tipo de prestación sindical ni mejora de ese tipo. Y yo te contestaría cínicamente, bueno, pues si tan mal está, ¿por qué no te cambias a Uber? Está abierto para cualquiera que quiera manejar y tenga un coche, ¿no? Y si no, a veces sin tener el coche puede ser chofer en Uber. No es tan blanco y negro el tema. Creo que hay mucha manipulación con los argumentos. Además, escuché claramente todas las cosas que han negociado con la autoridad y la verdad de las cosas que muchas de las cosas pues, son muy loables. O sea, está bien que la autoridad esté queriendo decirle sí, pero mejórenme las condiciones de servicio. No sé si tú de repente te subes a taxis de la calle. Yo ya hace algún pequeño tiempo digo un año quizá que no me trepo un taxi, pero la verdad de las cosas es que sí es una diferencia radical. a ver, radical. déjame regresar porque el programa Sí. entero estaba marcado por esto. O sea, Sí. a ver, los taxis de la calle dan servicio a los, digamos, estratos socioeconómicos de menor ingreso. Pero ya tampoco. A ver, en efecto, sí, no es lo mismo pagar 15 que pagar 80 pesos. Y la verdad es que ¿Y es cuáles mucho pagan 15 más, y cuáles es mucho 80? más económico. ¿El taxi de la calle? El taxi de la calle. No, Ricardo, no es así. Perdóname, pero no. Yo creo que eso lo tenemos que bajar con números, pero hasta donde yo he visto y he preguntado y me he informado, para cuestiones propias, ni siquiera de análisis, es que muchas veces la tarifa era mucho más barata la de la plataforma. Yo soy usuario que de la ambos la y sí calle, te puedo decir que por mismo trayecto llego a pagar hasta un 30%. Bueno, ¿no? De pues lo que me cobra, de habría lo que que con las hacer una plataformas, comparación. claro, depende la Ahora, lo que está diciendo la autoridad está bien, o sea, pues nada más ofrece un buen servicio. Es muy deplorable el servicio de la mayor parte de los taxis, por lo menos en esta ciudad. Los taxis están en muy malas condiciones. Los choferes suelen tener ninguna capacitación. Digo, y no están agremiados y no tienen ninguna prestación ellos tampoco.
O sea, la mayoría de ellos están muy sí, explotados. los de sitios sí, otros no. Es que hay de todo. Yo creo que es un universo muy complicado como para simplemente meterlos a todos en una misma canasta, ¿no? Ese sería un primer problema que tiene que ver con el problema que hoy está viviendo la ciudad, ¿no? Y yo creo que si le queremos entrar a eso, nos tendríamos que informar a detalle de lo que se ha ofrecido, de lo que no se ha ofrecido y lo que se está pidiendo, ¿no? Porque sí suena mucho, parece una cosa de clase. Ay, solo el que tiene el teléfono digital, entonces inteligente, puede acceder a las plataformas. La verdad de las cosas y el que tiene tarjeta de crédito. No, a ver. Ya no, perdóname, pero ya cobran en efectivo. Si tú le dices voy a pagarle en efectivo, te lo aceptan. Y no sé si todas las plataformas, pero algunas exactamente sí lo hacen así. No, es que sí son cosas que cuando pregunto, porque me gusta justamente pensar en esto, porque sí veo, la verdad, que el tema de las plataformas ofrece una versatilidad y una conveniencia que es la del futuro, hombre. O sea, sí estamos pasando a formas que tienen que estar bien reguladas, que tienen que estar bien equiparadas en prestaciones y en lo que cuestan con el resto del servicio. No, pero a ver, Tenemos que tener... te niego, pero hay, sí. hay un dejo en el discurso que me trae un poco incómodo, que es darwinismo social. Es decir, a ver, hay todo un sector que vive del taxi tradicional. Hay dueños, desde luego, si quieres podemos hablar mal de ellos, pero hay dueños, concesionarios, luego tienes choferes, una enorme cantidad, familias alrededor de esos choferes, que en efecto están montados en una plataforma que se va, porque el taxi tradicional es una plataforma que se va. Y luego tienes un desarrollo tecnológico que está avanzando muy rápido. Y luego tienes usuarios que, dadas sus condiciones socioeconómicas, varían dependiendo una o la otra. Incluso entre plataformas. Hay plataformas más caras que otras. Yo traigo la sensación de que sí hay como una idea de demeritar a los que están yendo, que en efecto tienen que cambiar y que no está viendo el acompañamiento. Yo no hablo solamente en México, a esa especie que eso está bien. Sí hay que dar un acompañamiento y una posibilidad de cambio, yo creo, a esas personas, ¿no? Como en todo. A mí lo que trato también siempre de investigar es qué tan abiertas están las plataformas para aquellos choferes o choferes con coches, y hasta donde tengo entendido es bastante abierta, ¿no? Lo que pasa es que son plataformas en donde pues gana el que trabaja. O sea, eso también es muy claro, ¿eh? No sé si alguna vez has conversado con alguno de los choferes de estas plataformas. Y ahí no hay forma de hacerte guaje, es por viaje. Incluso ha habido algunos de los problemas que son interesantes desde el punto de vista analítico, cuando los choferes de estas plataformas quieren desarrollar ciertas mañas para tomar solo los viajes que les convienen, no los que no, se quedan parados, no se mueven. En fin, hay una serie de también ya de artilegios que han tratado de desarrollar y cómo la plataforma va reaccionando para evitarlo. Porque lo que está buscando como buena empresa es la eficiencia. La plataforma lo que quiere es que se preste el servicio de la mejor manera posible y gane la empresa, por supuesto, no hay que negarle, seguramente en primer lugar, el que maneja y el cliente, ¿no? Bueno, como dices tú, se requiere un análisis completo y se requieren claramente mecanismos que ayuden a los que van a dejar de prestar el servicio tradicional, que puedan cambiar a esa plataforma. Hoy oía yo en la mañana que una de las cosas que la ciudad ha ofrecido, nada más esto muy rápido, que la ciudad ha ofrecido a los taxis, es que también ya empiecen a tener una plataforma, para que también entren a este mercado y este juego. La ciudad, dice Andrés Layún, le ofrece una plataforma a los taxistas y 70,000 de ellos están en esa plataforma, dicen los que hoy están en el paro, dicen que no ha recibido la suficiente difusión por parte del gobierno. Bueno, yo ahí lo que me rápidamente respondí, bueno, pues ustedes también empújenlas y va a ser su propia plataforma, ¿no? Ahora, dejamos... Te decía yo que eran cosas distintas. Dejamos de lado la otra pregunta que yo te hacía, que era regulaciones metropolitanas para el transporte. Y la verdad es que yo tengo la sensación de que hay un híbrido que no es municipio, que no es ciudad. Totalmente. ¿No? Entonces tú vas a la Laguna y vas a la zona metropolitana de Guadalajara, a la de aquí, la Ciudad de México y la zona conurbana, el Valle de México. Y al no haber esta entidad llamada metrópolis, pues cada vez se nos vuelve problemático y nos alcanza, digamos, el destino. Pues. Es un temotota que los urbanistas sí están muy conscientes del mismo. Te platico rápidamente hasta donde yo sé y conozco de este tema. Hasta hace pocos años estaban reconocidas oficialmente 59 zonas metropolitanas en el país. Entiendo que ya estamos cerca de 70, ¿no? Es decir, es un fenómeno de a de veras en México y en el mundo, que no se respetan ya las fronteras políticas, ni de municipios ni de las entidades federativas vecinas. Y el 115 no las reconoce, ¿no? La Constitución no las reconoce. No, calma. La Constitución ya la reconoce en el artículo 122. En la reforma que se hizo a la Ciudad de México ya se habla de que tiene que haber un consejo metropolitano.
Para el 122, es para decir, para la Ciudad de México. Claro. Pero, no para las 59 zonas. Calma, ahí voy, callo, muy rápido. La Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, que se generó hace 3 años, esa ley contempla para todas las zonas metropolitanas que ya se tiene que generar un órgano de esta naturaleza. Lo que pasa es que es una ley que creo que se avanzó mucho y que se aplicó poco, se ha estado aplicando poco. Aquí habría que preguntar a la SEDATU cómo vamos con ese tema. Y eso no está hecho solo para la Ciudad de México. La Ciudad de México, de hecho, ya encuadra en esta nueva obligación de las zonas metropolitanas de crear este órgano. Este órgano puede tener una naturaleza muy variada. La verdad, venimos de cooperación. Asociación municipal, ¿no? Era como lo que había. Ni eso, generaban comisiones y firmaban convenios, los municipios y las entidades federativas que tenían necesidad. Para basura, pero era muy desigual. Había una comisión de basura y a lo mejor la comisión de basura solo reconocía municipios de Hidalgo, del Estado de México y de la Ciudad de México. Mientras que la comisión, por ejemplo, ambiental, la famosa Comisión Ambiental del Valle de México, esa reconoce a todas las entidades federativas alrededor. ¿Por qué? Porque el problema sí lo requirió y lo demandó. No nos podíamos quedar solo con la formalidad de Estado de México, Hidalgo y Ciudad de México, que son las formalmente parte de la zona metropolitana. Hoy en día estas comisiones eran totalmente heterogéneas y cada una firmaba cosas distintas según el parecer y la voluntad de los actores políticos. Hoy la obligación ya existe, toda zona metropolitana debería crear este órgano. Ahora el chiste van a ser las facultades que estos órganos, una vez creados, tengan. Tienen que tener facultades más allá de la mera buena voluntad. Tienen que tener facultades que logran imponerse arriba por lo menos del ámbito municipal, ¿no? Sin contrariarlo, pero claramente que puedan tomar decisiones propias de la zona. Y déjame ir más allá, ¿Sí? O sea, estás hablando de entidades que podrían pedir créditos, por ejemplo, que tendrían personalidad jurídica para poner, no sé, transporte interurbano. Hay una institucionalidad que no está. O sea, bueno, la del Valle de México ya había un fideicomiso muy importante que era la que daba para proyectos específicos de la zona metropolitana, ¿no? O sea, el tema existe y se ha ido desarrollando lentamente. El problema es que es una cosa muy lenta y que la inercia de los gobiernos locales y municipales muchas veces es la que jala, ¿no? Ahora, déjame empujarte en esta dirección. ¿No tendría que estar la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en esta discusión? Es decir, no solamente las autoridades locales. Yo tengo una duda teórica fuerte. Yo no sé si tiene que ser un asunto de comunicaciones o de telecomunicaciones por ser plataformas digitales o simplemente contemplar a las plataformas digitales como un medio y más bien de acuerdo a la naturaleza de la actividad, entrar a regulación de esa actividad. Si vas a hablar de transporte, que sea transporte. Si vas a hablar de hoteles, que sea turismo. Si vas a hablar de telecomunicaciones, pues entonces sí de telefonía, telecomunicaciones. ¿Cómo andas más de que tiempo? Una regulación. Yo bien. ¿Me aguantas? Tengo a Bernardo Flores, subsecretario de Transporte de la Ciudad de México. Lo vimos. Y entonces para poder invitarlo a la conversación y que nos cuente pues cómo fue hoy. Entiendo que están en mesas de negociación. Muy bien. Perdón, Brando Flores, ¿cómo está? Qué gusto saludarte. Mucho gusto, Ricardo, qué bueno saludarte.